Dios me los bendiga grandemente, donde quiera que se encuentren, sea en diferentes partes del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les traigo una palabra, la palabra de Dios, salvo por gracia. Pero antes de todo voy a dirigirme a mi Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, por medio de la oración. Padre Celestial, gracias por su palabra. Vengo pidiéndole, Señor, que en dependencia de su Santo Espíritu, Señor, voy a leer esta palabra en el nombre de mi Señor Jesucristo, que sea para edificación de aquellas vidas, de aquellas almas, Señor, que están sedientas y hambrientas de su palabra en diferentes partes del mundo, que sea de bendición. Amén y amén, en el nombre de mi Señor Jesucristo, Señor Padre, amén. Efesios 2 del 1 al 10, rectifique con su Biblia. Si usted tiene Biblia a mano, siempre mantenga Biblia a mano cuando le van a hablar de la palabra de Dios, a que rectifique. Efesios 2 del 1 al 10. La palabra de Dios dice: salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. La realidad de las cosas que solo por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario hoy podemos llamarnos hijos de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue el que rompió la separación que existía entre nosotros y Dios, porque el pecado nos separa del amor de Dios. Lo limpió del pecado. Nuestro Señor Jesús es nuestro mediador, y solo nuestra fe en Él es que recibimos la salvación. Pero por gracia soy salvo. Esta palabra no se puede usar para encubrir y justificar el pecado. Esto quiere decir que el hecho que yo soy salva, no puedo hacer lo que se me venga a la mente, en gana, a lo que me dé la gana, sino que tengo que hacer la voluntad de Dios, ya no lo que hacía cuando andaba en el mundo. Pablo escribió esta carta durante su primer encarcelamiento romano, según algunos expertos, entre los años 60 y 62 después de Cristo. En este tiempo Pablo está pasando por unos momentos difíciles en su vida, pero a pesar de estar encarcelado, él no permitió que eso detuviera su ministerio. Cuando estudiamos las epístolas que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, no es difícil discernir que él no la escribió con el propósito a nosotros también de corregirnos y de corregir algo específico. Además, esta carta no solo es para corregir, sino también alentar a los cristianos, para alentarte a ti y a mí a hallarnos en la forma agradable de Dios, como Dios quiere que andemos. Pablo escribió esta carta con el propósito de motivar
a los creyentes a conectarse con el poder de su fuente espiritual. Esa fuente es Dios. Cuando te conectas a Dios recibes la fortaleza que te va a ayudar en el comportamiento de tu vida cristiana. Manteniendo estos breves detalles en mente, hay un versículo pues que siempre nos agrada, me agrada y creo que nos agrada a todos cristianos, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Significa que son salvos de la condenación eterna o del infierno, como dice cuando Él nos salvó, cuando estábamos sin Cristo, cuando no éramos salvos, porque pecadores somos, porque diario pecamos aún con nuestros pensamientos, pero tenemos abogado que es Cristo Jesús ahora. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que tratar de no hacer lo que hacíamos antes, o sea, que tratar de mejorar nuestro comportamiento para agradar a Dios. Dejar muchas cosas, si antes mentíamos, si antes robábamos, si antes hablábamos malas palabras, si antes hacíamos muchas cosas. Tenemos que dejar todo eso y tratar de hacer lo mejor para agradar a Dios. Porque la palabra de Dios también dice que no hay justo ni aun uno en la tierra. En Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso quiere decir de que todos pues pecamos, pero ya somos pecadores salvos, y antes no éramos pecadores pero no salvos, y el pecado nos separaba del amor de Dios, como hoy en día hay muchos, por los cuales también este regalo precioso está para cada uno del que estoy escuchando este mensaje. Está ahí para que lo reciba, ese regalo que es un don de Dios, la salvación por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, en San Marcos 9, 46 y 48 los habla de la condenación, ¿verdad? Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 48. Esto, lo cual nos habla en San Marcos, a pesar de nuestro pasado, a pesar de que somos pecadores, esa gracia está a la puerta de nuestro corazón, que es la gracia en donde Dios que nos perdona, nos arrepentimos, le pedimos pecado, porque nosotros siempre tenemos que pedirle pecado sabiendo que contristamos al Espíritu Santo muchas veces por nuestra naturaleza, pero tenemos que tratar de no hacerlo, tratar de vivir en santidad para el Señor, porque Dios es santo y Él nos pide santidad. O sea, santidad es tratar de dejar de no pecar, porque vamos a pecar por naturaleza, pero es tratar de no hacer, de no pensar malas cosas, que si lo viene un mal pensamiento, orar inmediatamente, decirle, Señor, quita mal pensamiento. Por eso vivir escuchando la palabra de Dios, alabanza, buscar la Biblia, leer, estudiar la Biblia, eso nos edifica, cosas que nos edifiquen, que mantengan nuestra mente ocupada espiritualmente. Nuestros ojos, lo que vemos, nuestra boca, lo que hablamos, no decir malas palabras como antes. Cómo actuamos, nuestro testimonio, hasta nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, muchas cosas tenemos que irlas dejando, porque ya cuando venimos a recibir a nuestro Señor Jesucristo tenemos que tiene que haber un cambio en nuestras vidas, una convicción genuina. Bueno, la realidad pues es esa, que tenemos que ser transformados en medio de la oración. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Bueno, dice que en realidad dice al caso de todos, pues antes de llegar a Jesús, todos estábamos completamente muertos, como dice en Romanos 6:23. Estábamos completamente muertos. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que estábamos muertos. Muertos significa muerte, una muerte espiritual. Pero Jesucristo con su sangre nos dio vida.
Y Jesús dice, bueno, nos dio vida, nos puede limpiar. Resumiendo esto, pues para Dios el pecado es muerte. Cuando dejamos el pecado, esta es la gracia de Dios, cuando dejamos el pecado, nos arrepentimos, reconocemos que somos pecadores y los arrepentimos y venimos a recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. Él nos considera que estamos vivos espiritualmente para Dios. Esta es la gracia de Dios en Efesios 2:5. Como dice en Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Preciosa palabra. En otras palabras, aun cuando vivíamos en el mundo, aun cuando perseverábamos en la maldad, una vez que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Dios nos perdonó. Dios perdona nuestros pecados y pasamos de vivir en este mundo a vivir en los lugares celestiales, como dice en Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si ahora residimos en el reino de Dios, esto significa que nos hemos arrepentido del corazón de nuestros pecados y que le hemos dado la espalda a los pecados. Así que de acuerdo a la palabra de Dios, o estáis muertos en el pecado o vivís en la gracia de Dios. Esa es una pregunta. Estar muertos en el pecado es cuando no hemos recibido a Jesucristo. Muertos espiritualmente significa, estamos muertos en el pecado. Ya nosotros, cuando venimos a recibir a nuestro Señor Jesucristo, ya no están esos pecados en nosotros, porque ya Dios nos dio vida. Dice, estamos vivos, estamos en la gracia de Dios, vivimos en la gracia de Dios. Cuando estábamos muertos espiritualmente, era en el mundo, cuando andábamos en el mundo, pero ahora que somos hijos de Dios, ya estamos con vida espiritual. Explico, vida espiritual, estamos vivos ya no estamos muertos espiritual, estamos vivos en Cristo Jesús. Dios nos dio vida por medio de su Hijo. Cuando vives en la gracia de Dios, sigues a Jesús y te mueves a su perfección. En cuanto a Dios concierne, no existe una posición neutral. O estás con Dios o no estás con Dios. Esa es la verdad. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Porque Dios no le gustan las cosas a medias. Tenemos que dejar el pecar, tratar de no pecar. Tratar de no pecar para vivir en obediencia a Dios. Al ser salvo tenemos que cuidar nuestra salvación con nuestro testimonio. Andar en el temor de Dios, cuidar nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que hablamos. Aquí hay un cambio por fuera y por dentro. Tiene que haber un cambio. Entonces, esto nos está hablando de que como cristianos ya tenemos que dejar la vieja manera ya de vivir y vivir una nueva manera en Cristo Jesús, Señor nuestro, para vivir en santidad, tratar de hacer lo mejor para agradar a Dios. Y igual como estuvo para nosotros, así hoy está vigente esta salvación para los que la quieran, ¿va? Para aquel que no ha sido salvo, pues. Yo, pues, si quiere, yo le puedo dejar mi número. Aquel que quiera, pues, escuchar el mensaje de salvación, se lo puedo compartir en privado. Déjeme un comentario, yo le comparto mi número, le doy mi número y les puedo explicar más. Y para consejos de la Biblia, consejos de la palabra de Dios. Entonces, así que explico, la salvación no es por obra. ¿Qué significa? Que el hecho que yo haga muchas obras, eso no me va a salvar. La obra, sí, la obra
La obra es una confirmación de mi salvación, una confirmación de verdad de mi salvación. El hecho que yo haga obra, el yo no me va a salvar, porque muchas veces decimos, bueno, cuando andábamos en el mundo, pues cuando yo andaba en el mundo, no sé si muchas veces, tal vez ya no me acuerdo, dije yo no soy mala, yo soy buena. No, el yo no nos salva. Nuestra salvación viene por Cristo Jesús. Así es que por eso dice que la salvación es por gracia, es un don de Dios, no por obra. El hecho de que uno sea bueno y diga yo le regalo esto, soy bueno con las demás personas, eso son obras, eso no los van a salvar. Es para aquellos que no entienden, ¿va? Como yo no entendía cuando andaba en el mundo, pero hoy que conozco la palabra de Dios entiendo que nadie es salvo por obra, solo por gracia, que es un don de Dios, un regalo precioso, el cual está vigente para aquellos que vengan a los pies del Señor. Pues que Dios me los bendiga y les dejo mi número, cualquier cosa que ustedes quieran saber de la palabra de Dios. Mi número es 00507-6306-6705. Que Dios me los bendiga. Espero sea de edificación este mensaje. Amén y amén.